Estamos ya casi culminando nuestra convocación de Sukkot. Mañana tendremos nuestro encuentro que será a la 1 de la tarde. Vamos a tener unos puntos aquí en Colombia donde nos vamos a reunir y celebrarlos. Allí también en Estados Unidos. Pero aquellas personas que no pueden estar con nosotros, a la 1 de la tarde vamos a iniciar vía Med. Recordemos que esta es la celebración y la enseñanza, pero realmente el inicio de la culminación de Sukkot mañana es a la caída del sol, hasta el día lunes, caída del sol, en nuestro último Shabbat de esta convocación de Sukkot. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por estos días, Padre. Gracias por el aliento de vida que nos permites tener. Gracias por el alimento, por el abrigo. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor, y porque tu misericordia se extiende cada día en cada uno de nosotros, en nuestros seres queridos y en cualquier parte de tus hijos donde se encuentren, Señor. Entregamos este tiempo delante de tu presencia. Pedimos que seas tú hablando, Señor. Yo muero a hablar en mi fuerza, Señor, que sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mí. Danos en este momento, Señor, un espíritu de quietud allí donde estamos, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito y es acerca de quién es mi prójimo. Y para hablar de este tema, yo quiero que nos ubiquemos allí en Lucas 10, del 25 al 29. Por favor, busquémoslo allí. Lucas 10, del 25 al 29. Vamos a mirar mediante una enseñanza muy espectacular lo que Mesías explica quién es mi prójimo. Bueno, dice así la palabra del Eterno. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Mesías, ¿y quién es mi prójimo? Les voy a leer una parte de la versión Kadosh que me pareció espectacular. Y Lucas 10 del 25, lo voy a leer al 28 allí en la versión Kadosh y dice así. Un experto en la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa, preguntándole, Revi, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? Vimos que la Reina Valera dice en la ley. ¿Cómo lees? Él respondió, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Yahshua dijo, haz y eso y tendrás vida. Si nos damos cuenta, esta pregunta surge cuando Mesías estaba enseñando a la multitud. Y para poder entender la respuesta que Mesías le da a este experto de la Torá, es decir, que conocía la Torá, tenemos que analizar versículo por versículo. Entonces, fíjese que el intérprete o el experto en la Torá, conocedor de la Torá, le hace una pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Mesías, si ustedes se dan cuenta, le responde casi que con una misma pregunta. ¿Qué está escrito en la Torá?
O también le responde, la respuesta está en la Torá. Fíjate que el Mesías estaba hablando de la Torá. Le estaba remitiendo que para tener vida eterna tenía que remitirse, era la Torá. ¿Te das cuenta? Entonces le dice el Mesías, que está escrito en la Torá. Y fíjese que Mesías, cada vez que respondía, lo llevaba al experto de la Torá a una reflexión. Porque después de decirle qué está escrito en la Torá, le dice, ¿cómo lees? Fíjate que le estaba diciendo, ¿cómo es que lee la Torá? O en otras palabras, ¿sí lee la Torá? Entonces, fíjese que como era un intérprete de la ley, la conocía. ¿Por qué? Porque llega la respuesta que le dice es, amarás al Eterno con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, y al prójimo como a ti mismo. Analicemos algo, le dice, amarás al prójimo, amarás a Elohim con todo tu corazón, alma y fuerza. Fíjese que el intérprete o el conocedor de la Torá responde como está escrito en Deuteronomio 6:20. Se los voy a leer a favor de ustedes. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Adonai, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Adonai de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que este intérprete da la respuesta de acuerdo a la Torá. Pero aquí tenemos que mirar qué es amarás al Eterno, qué es amar al Eterno. Porque fíjese que las respuestas que le está dando al Mesías, a este conocedor de la ley, era con preguntas, lo estaba cuestionando. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, en Juan 14:15, quiero que lo escribas allí, y yo lo voy a leer por el tiempo. En Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces fíjese que la respuesta para tener la vida eterna era ¿qué? La Torá. Guarda mis mandamientos, porque cuando yo los guardo, yo amo al Eterno. Y cuando ustedes miran los mandamientos, como ya lo hemos estudiado y lo hemos visto, usted lee los 10 mandamientos, que es como el compendio de todos los libros de la Torá. 5 son para el Eterno y 5 son para la relación entre nosotros mismos. Entonces, como quien dice, le estaba diciendo el Mesías, ¿me estás preguntando qué haré para tener vida eterna? Sencillo, guarde mis mandamientos porque así me amas. Amarás a tu Elohim como a ti mismo con todo tu corazón y toda tu mente. Pero sigue diciendo, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el Eterno lo quería llevar a que primero analizara qué era amar al Eterno y cómo lo amamos. Bajo el seguimiento de la Escritura, amarlo es guardar sus mandamientos. Continuamos con la historia. Y dice allí, pero volvamos nuevamente a Lucas 10 y vámonos para el 29. Y dice allí, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Mesías Yahshua, ¿quién es mi prójimo? Fíjese que dice, y él queriendo justificarse, es decir, le hace la pregunta, ¿cómo logro la vida eterna? El Mesías se la responde con preguntas y lo lleva a analizar. Y luego, él para desviarse de la pregunta principal, porque entendió que él no estaba cumpliendo con la Torá en amar al Eterno, quiere desviar de la conversación al Eterno y le hace otra pregunta diferente. ¿Quién es mi prójimo?
Entonces dice que a pesar de que era un conocedor de la ley, no estaba aplicando la ley. Y Mesías lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por la contestación que le da Mesías en el versículo 30 y le da una historia, una parábola para explicarle quién era el prójimo. Y dice así, Yahshua le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Quiero que subrayes allí la palabra medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, en la Biblia Kadosh dice un Kadosh, un Cohen, que era el sumo sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, si miramos, es una historia donde hay 2 conversaciones. Una le lanza a él, el que conocía, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Le responde el Mesías, cumpla mis mandamientos porque así me amas con toda tu mente y con todo tu corazón. Y le dice el Señor, porque como Él lo sabe todo, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, desvía la pregunta principal y Mesías, como sabía, le da una respuesta bajo una historia. Fíjese que cuando Mesías hablaba en parábola o nos habla con historia, siempre nos lleva a una reflexión, pero también a una confrontación. Y en este caso, Mesías estaba confrontando a aquel que conocía la escritura, que conocía la Torá. ¿Por qué? Porque mire, en el primer ejemplo le dice que pasó un Cohen, que era un sumo sacerdote. Imagínate que era el encargado de los sacrificios, como vimos en Yom Kippur, entraba y hacía sacrificios por él, por los levitas y por el pueblo. Conocía la Torá, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Fíjese que cuando yo les dije, subraya allí en su escritura, que cuando este personaje que había sido atacado estaba medio muerto. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos un paréntesis. Resulta que la Torá prohibía a los Cohen que se contaminaran de un cadáver muerto, porque como ellos entraban al templo del sacrificio, tenían que tener un proceso de purificación. Entonces, la pregunta es, ¿este Cohen que pasó de largo hizo bien o hizo mal en no haber ayudado a aquella persona que estaba en esa situación? Y cuando estudiamos la Torá, vemos que él hizo mal, porque aunque era cierto que él no podía tocar cadáver, la misma Torá dice que prevalece la vida antes que un mandamiento. Entonces, él era conocedor de la escritura, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Presumió de que se iba a morir, presumió que le tocaba purificarse, que le tocaba hacer una serie de cosas y dejó a su prójimo. Hizo mal. El segundo ejemplo, le dice que un levita, y ya vemos que un levita era el encargado en el templo de la alabanza, sacrificios, ofrendas. Conocía la Torá, la sabía, pero ¿qué hizo?
también pasó de largo. Mesías le sigue diciendo, un samaritano. Hagamos un paréntesis. ¿Quién eran los samaritanos? Porque tenemos que saber eso. Resulta que los samaritanos descendían de la tribu de Efraín y Manasés. Y ellos con el exilio habían perdido su identidad de pertenecer a las 12 tribus. Se habían asimilado con otros pueblos y tenían idolatría. Entonces era una mezcla de cosas. Por eso era que nuestros hermanos de Judá no los querían a los samaritanos porque habían perdido su identidad y se habían contaminado con la idolatría. Entonces no eran conocedores de la ley. Pero volvamos a la historia. Después de este paréntesis, dice que el samaritano reaccionó, fue motivado a misericordia, sin conocer la palabra. Dice que lo vendó, lo sanó, lo llevó, le entregó lo que necesitaba en ese momento, porque era en ese momento que esa persona necesitaba. Era en ese momento, en ese preciso momento, que esa persona requería la ayuda de alguien. Pero la historia no se queda ahí, porque fíjese que dice que sacó y pagó, es decir, sacó de su sueldo, sacó de sus ahorros, sacó de su posesión 2 denarios y pagó para que lo cuidaran. Pero usted, dámelo, como si fuera algo de él. Cuidádmelo. Se apropió de esa necesidad de esa persona que lo necesitaba. Acarreó con los gastos y estuvo tranquilo hasta que lo fue sano. Entonces, yo hace un momento les decía que analizáramos que cuando el Mesías nos dice una parábola o nos cuenta una historia, él siempre nos lleva para una reflexión y confrontación. En este caso estaba confrontando a alguien que conocía la Escritura. ¿Por qué? Porque dice en el 36, sigamos ahí en nuestro versículo, en Lucas 10, 36, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es decir, ¿quién era el prójimo del hombre que fue robado? ¿Quién fue el prójimo que ayudó a este hombre? Y vemos que en la historia el que conocía la ley le respondió. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabían que esta respuesta que le dio Mesías a este hombre que conocía de la ley fue la misma que está en Deuteronomio 19, 18? Y se las voy a leer a favor de ustedes. No nos perdamos de nuestra historia Lucas 10. Porque miren lo que dice Deuteronomio. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahweh lo dijo. ¿Te das cuenta que Mesías respondiera como en la Torá? Entonces, de esto aprendimos que nuestro prójimo es toda persona que necesita la ayuda. Y necesita sanar esas heridas tanto físicas como emocionales. Mire, en Mateo 22, del 37 al 39, Mesías dijo lo siguiente. Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, amar a tu prójimo como a ti mismo es una palabra, es una frase que nos desconcierta. Porque es difícil. Si es difícil,
amarnos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Entonces aquí es descubrir qué significa amar al prójimo o cómo logro amar al prójimo, qué debo hacer para amar al prójimo. Si usted mira la palabra amor, como la acabamos de ver, es obediencia. Y fíjese que amar significa una acción. No es simplemente decirlo, yo te amo. La palabra amor requiere de una acción. Y Mesías cumplió esa acción. Porque él amaba al Padre y como amó al Padre, accionó la voluntad del Padre en él cumpliendo los mandamientos. Entonces, cuando yo amo al Eterno, ahí está involucrado lo que es amar al prójimo. Cuando yo logro amar realmente al Eterno, en mí se produce un amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo al Eterno, yo dejo muchas cosas por hacer su voluntad. Y entre las cosas de hacer su voluntad, como hay un mandamiento, amar al prójimo, comienzo a amar al prójimo. Entonces, fíjate que nosotros velamos por el bienestar de nosotros. De una manera u otra y nos estamos amando. Nosotros velamos por el bienestar de nuestra familia y de nuestros hijos. Nosotros velamos porque a veces satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos. Nosotros nos procuramos comer, vestirnos y tener a veces algo de recreación. Y procuramos por amor hacerlo con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Entonces, fíjense que inclusive accionamos amor cuando salimos a un parque con los nuestros, porque ahí estamos accionando, demostrando el amor. Entonces, fíjense que el amor implica una acción. Oh, sorpresa que, hermanos, yo me encontré en un versículo en Santiago 2:16 y es muy fuerte. Mesías habla cuando hay amor sin acción. Y este versículo me parece muy fuerte, lo que Santiago 2:16 dice. Lo voy a leer a favor de ustedes. Escríbanlo allí, muy importante. Y dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dé las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma, como quien dice, que saca con decirle, sí, vaya y caliéntese, tómese algo calientico, no se moje, si no lo estamos ayudando. Ahí no hay amor, es una fe muerta. Entonces, volviendo a nuestra historia de Lucas, fíjese que el Eterno estaba confrontando a ese hombre conocedor de la Escritura que no estaba aplicando por amor las Escrituras. Porque él sabía que no lo estaba cumpliendo. Uno, no estaba cumpliendo para tener una vida eterna. Se desvía por otro camino y le fue bien mal con el Señor porque le da una clase de qué es amar al prójimo. En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, nosotros no sabemos si hoy tenemos todo. Y el que no tiene, no sabemos mañana cómo serán las cosas. ¿Qué tal que el que hoy no tiene, mañana tenga? En una tribulación, en un tiempo difícil.
Entonces, sabemos nosotros que el primer lugar es el eterno y luego viene nuestra familia, porque así lo dice la palabra. Pero hermanos, ahí radica el problema, que no sabemos qué es la familia. Ya dijimos que era el prójimo. Ahora miremos bajo la escritura, ¿quién es la familia? Porque creemos en un círculo pequeño que son los nuestros, pero mire lo que nos dice la escritura. Yo quiero que todos vayamos allí a Mateo 12 y vamos a leer del 46 al 50. Mateo 12. Busquemos nuestro libro de Mateo porque es muy importante para saber. Mesías nos enseña quién es mi familia. Mateo 12. Mateo 12 del 46 al 50. Estoy dando un poquitico porque me gustaría que todos lo viéramos. Mateo 12 del 46 al 50 y dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como quien dice, esos son mi familia. Espectacular porque, imagínate, llega Miriam, que lo conocemos como María, pero en hebreo es Miriam, y le dice a los apóstoles como, aquí estoy parafraseando, aquí estoy. El apóstol va y le dice, llegó tu mamá y tus hermanos, los hermanos de sangre. Y él le dice, no, mis hermanos son todos aquellos, o mi familia es toda aquella que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre también es que mi familia. Y el prójimo es aquel que lo necesita. Se dan cuenta que Mesías nos lleva a una reflexión muy amplia en la palabra para entender quién es el prójimo y quién es mi familia. Aquí el problema que se mira en esta historia es que realmente nosotros, aún conociendo la escritura, no vamos, como dice el Señor, a una acción de misericordia. Dice, actúa en misericordia. Pero leímos bien. Sí, motivado a misericordia. No somos motivados a misericordia. Entonces, así como Mesías llevó una reflexión y también un confrontamiento a este conocedor de la Escritura, hoy el Señor en esta noche nos quiere confrontar a los que estamos aquí reunidos. Y tenemos que accionar el amor al prójimo. Allá afuera hay familiares y niños, no solo nuestros hijos, que necesitan de una palabra, de una caricia, de un amor. Afuera hay tantos niños que lo necesitan. Y nuestros ojos solo ven los nuestros. Allá afuera hay hermanos que necesitan un abrigo y comida. Allá afuera hay familiares y hermanos que necesitan una palabra de aliento, porque no es lo material, también es lo emocional, un abrazo, una palabra, que los levantemos. Allá afuera hay familiares, hermanos y el prójimo que necesitan ser salvos para vida eterna. Fíjese que el prójimo es todo aquel que necesita.
Mi familia es el que hace su voluntad. Son dos cosas diferentes, porque el prójimo pueda que no conozca la palabra, pero el Señor decía, ama a tu prójimo, ámalo a él, aunque no conozca, llévalo a conocer. Pero cuando habla de mi familia, son los que ya conocemos la Escritura y que hemos recibido a Mesías. Entonces, fíjense que es importante, mis hermanos, que cuando nosotros compartamos de la Escritura, compartamos del Evangelio de salvación, hagamos un seguimiento también a esas personas que hemos compartido. ¿Por qué? Porque la pregunta que hizo ese conocedor de la Escritura Mesías fue, ¿cómo hago para tener vida eterna? Primero ya sabemos que es aceptando a Mesías, pero le dice después, con la explicación que vimos, era amando los mandamientos. Entonces, si llevamos a las personas a que hagan la oración, reciben a Mesías, pero no hacemos un seguimiento o no lo llevamos a la obediencia, pues no hay vida eterna tampoco. ¿Se da cuenta que a veces cojeamos en lo que enseñamos? Entonces, por eso es que, si usted mira, el samaritano no solamente lo vendó y no lo dejó tirado allá, sino se cercioró de que ya estaba completamente sano. Así es cuando nosotros llevamos a alguien al Evangelio, que reciba a Mesías como su Señor, pero tenemos que procurar, observar y estar seguros que están caminando en la obediencia. Ahora, si no quieren, pues es otra cosa, ¿no? Pero tenemos que observarlo porque eso fue lo que hizo el samaritano. Observó, se cercioró de que él ya estaba sano. Fíjese que Mesías hizo lo mismo. Mesías se cercioró 3 años y medio que sus apóstoles hicieran su voluntad. Si nos damos cuenta, los apóstoles se cercioraban haciendo seguimiento a sus discípulos y a las congregaciones que hicieran ¿qué? La voluntad. Entonces, mis hermanos, hoy debemos ampliar nuestro espectro. Hoy debemos ensanchar nuestros hogares, la tienda de nuestros hogares, y no mirar solamente a nuestros hijos, sino mirar al niño que lo necesita. No solamente mirar mis necesidades, la de mi familia, sino mirar la de mi familia que hace la voluntad del Padre y el prójimo, que es todo aquel que lo necesita. No solo mirar a los míos lo que necesitan, sino a ellos. No solo consentirnos nosotros, sino allá afuera hay tantos que requieren un abrazo, una palabra que tú llames y diga, ¿cómo estás? Oye, no sé de ti. ¿Cómo te ha ido? Como hijos de Elohim, eso aquí ya no vale, como cuando uno juega, esto no vale. Nosotros tenemos que dejar la timidez. No, es que yo hablo poco. No, pero entonces, ¿cómo ama el Señor? Entonces, tenemos que aprender a ir adelante en las cosas. Dedicamos 24 horas a mí, a los míos. Pero ¿cuánto dedicamos a la familia, que son los que hacen la voluntad, y al prójimo, que es aquel que todo lo necesita? Entonces, nosotros no solo debemos conducir a los nuestros y enseñar a los nuestros para una vida eterna, sino también ¿qué? Conducir y enseñar a aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que son mis hermanos en la fe, y al prójimo, al que no conoce y lo necesita. Amar al prójimo y al hermano es no ser ventajosos. Claro que también tenemos que tener cuidados porque hay la manipulación, ¿no?
Hay hermanos que nos manipulan o el prójimo que manipula y lloran y dicen, hay que pedirle al Eterno discernimiento también respecto a eso. Pero, ¿qué es amar? Siga usted, si usted va manejando, no se atraviese, aquí en Colombia es así, ceda el paso. Cuando hay un lugar, hagamos la fila, siga usted. Mire, encontramos a alguien en el banco y es una mayor de edad, cedamos el paso, porque es que todas esas cosas se nos ha olvidado. Hace unos días les decía, vamos a un restaurante, hay mucha gente y queremos que nos atiendan de primeras a nosotros y no nos interesan los demás. Entonces, ¿dónde somos luz? Entonces, amar también es no manipular al hermano. Para cerrar, imagínense que cuando hoy estaba orando esta mañana por este tema, un amigo me mandó una historia muy linda. Estoy mirando el celular porque me la mandó y se las voy a contar para cerrar. Dice así, un ratón mirando por un agujero de la pared ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos. ¡Hay una ratonera en casa!, gritó. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, le dice, disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica para nada. Entonces fue hasta el cordero y le dijo lo mismo. Disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones. El ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo, ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de la ratonera atrapando una víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa, agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró y murió. Y el esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestas atención, piénsalo 2 veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento. Que no te falte nunca la empatía. Y más ahora que estamos tan próximos a la venida de nuestro Mesías, acércate más a Él, ama a tu prójimo como a ti mismo y aprende lo que significa amar a tu prójimo. ¿Qué tal esta historia? Me llamó la atención porque yo hacía tiempo que no me hablaba con él y me escribe esto y yo dije, uy, encaja perfecto. Mis hermanos, hoy el Eterno, en estos tiempos que estamos viviendo, mediante esta parábola nos enseñó qué es el prójimo y quién es nuestra familia. Es importante, mis hermanos, que nosotros, como les dije un momentico, nos coloquemos las gafas, ampliamos el espectro de lo que estamos mirando y comencemos a ayudar a aquel que lo necesita.
Todos en cualquier momento lo necesitamos. Que tengan un feliz inicio de semana. Recuerden, mis hermanitos, que mañana nos estaremos reuniendo a la 1 de la tarde, los que no pueden de manera presencial vía Med, y a la caída mañana del sol hasta el día lunes en nuestro último Shabbat. Recuerden, el octavo día significa que ya pasó la historia del hombre y es un nuevo comienzo. Mañana nuestros hermanos explicarán más acerca de cómo será, mediante lo que dice la Escritura, ese milenio con el Eterno. Que el Señor me los bendiga y que tengan una noche llena de descanso. Shalom. Muchas gracias. Que estén bien todos. Shalom, bendiciones. Bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones. Bendiciones por compartir. Bendiciones, gracias. Muchas bendiciones. bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones, mi hermana Elizabeth, bendiciones. Bendiciones para ti, tu familia. Cuídate. Buenas Lo noches. mismo para ti, lo mismo para ti. Cuídateme mucho. Gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana Rebequita, bendiciones. Bendiciones, hermana Irene, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermana Nubia, bendiciones.